Hola, ¿estás ocupado? Un poco, pero puedes seguir. ¿Qué haces? Leo un libro para distraerme. Ay, es de la Torre de Papel Amarilla. Sí, es para niños de mi edad. Qué bueno que leas. Parece muy bien. Oye, ¿y estos libros? No sé, creo que se los prestaron a mi papá y los olvidó. Voy a mirarlos, se ven como interesantes. Bueno, Estos libros están excelentes. Los voy a compartir con mis compañeros. Bienvenidos al Booktuber Salesiano. En esta oportunidad les hablará Cristian Vera, Daisy Solórzano y quien les habla, Paula Díaz. Se analizará más a fondo sobre el escritor Mario Mendoza. Se tomó 2 libros, los cuales son Satanás y Relato de un asesino. Y a partir de ellos se presentará un análisis de cada uno. Y para finalizar, la relación del uno al otro. Mario Mendoza nació en 1964 en Bogotá. En su juventud consideró estudiar psiquiatría, pero con la literatura logró enlazar el pensamiento de las personas. Posteriormente obtuvo una maestría en literatura latinoamericana. Es escritor de literatura novela negra, realismo degradado y ficción. Ha escrito 37 libros y actualmente realiza una saga juvenil. Sus libros son basados en la ciudad de Bogotá, con el propósito de mostrar la cruda y dura realidad a partir de algunos personajes. Del mismo modo, refleja la belleza que hay en lo más profundo de la ciudad. Estas novelas son dirigidas al público juvenil y adulto. Las características que identifican sus libros es la sencilla interpretación. Suele usar personajes con doble personalidad y el ritmo literario es rápido, es decir, utiliza comas, puntos, capítulos cortos que a comparación con los escritos de Cortázar y Gabriel García Márquez, que manejan un ritmo lento y musical. A continuación les vamos a hablar sobre Satanás, una de las obras más gratificantes de Mario al ser nombrada en Barcelona como el premio Biblioteca Breve en 2002. Nos relata una historia basada en hechos reales. En el momento de la publicación de este libro, se desarrolla una idea innovadora en la manera de escribir. Esta historia nos cuenta la dura realidad que muchas personas viven en Bogotá. Se desarrolla a partir de 3 personajes principales y uno más que desenlaza la historia. Mario en su libro se esfuerza por mostrarnos a Bogotá como 2 personas en una, donde una de ellas se muestra los bellos y detallados lugares que tiene, y la otra la oscuridad que esconde detrás de su belleza. A partir de esto se desarrolla una trama en donde los personajes son vinculados en escenarios donde sus dinámicas cotidianas son perturbadas, como es el caso de María, una chica que hace éxito social y político. Decide hacer su vida en la ciudad donde es parte de una banda de robo, pero esto le cambia su vida y la persona que es. Ernesto es un sacerdote que en la vida le presenta varias dificultades. Tiene una vocación, tiene una formación en el monasterio de muchos años, pero algo en la vida de él reflexiona, algo cambia. ¿Será que acaso él no puede ser una vida de la persona de la vida cotidiana? Tal vez. Lastimosamente Andrés tiene que renunciar al sueño del amor. Pero ¿por qué renunciar al sueño del amor? En el libro se relata ese sueño. Pero además de eso, Andrés solo se interesó por el amor y renunció ya. No, eso no es lo que hace Andrés. Su pincel cambia la realidad de muchas personas. Cuando retrata a las personas, su pincel cambia por completamente la vida a la persona a quien retrata.
La ciudad es el principal reto por vencer. Es un campo de guerra donde las personas buscan la aprobación de una sociedad que ha sido marcada por la violencia, por desigualdades, por problemas arraigados de la sociedad que las mismas personas han dejado sin resolver y que vidas de personas inocentes han tenido que pagar injustamente. Los personajes andaban en busca de un estatus de vida, o mejor dicho, de una vida decente, donde fueron reconocidos y respetados, pero para alguno de ellos, poder llegar a esto significaba terminar por el camino de la criminalidad o de la violencia de la capital. El crimen es presentado como una forma de supervivencia donde los personajes deben subsistir y aprender a llevar la violencia social, la crisis económica y los conflictos. En el libro, la principal causa de violencia que podemos observar es la pobreza y desigualdad. Como se mencionaba anteriormente, la historia es basada en hechos reales, y la Bogotá de ese entonces estaba pasando una gran crisis, gracias a las cuestiones políticas y sociales. La pobreza no era consecuencia de los personajes, sino de la situación a la que ellos estaban enfrentando. El libro se destaca por ser descriptivo y detallista. Es muy fácil de leer y de entender, aunque Mario no sigue el hilo de la historia, el desenlace lo une todo. A partir de esto, pudimos ver el pasado de la ciudad capitalina de una forma diferente y en el final de la historia nos encontramos con una explosión de emociones. La enseñanza que nos queda a nosotros como jóvenes es pensar las decisiones, las cuales no deben ser tan eficaces sino meditadas, para no caer en los errores que nos dan los personajes. A pesar de que nos dejen o nos sintamos solos, debemos tener una mirada positiva para no encontrar nuestro lado maligno, sin depender de una sociedad homicida. En mi caso, les hablaré sobre el relato de un asesino. Este libro contiene aspectos de autobiografía, como la enfermedad que sufrió de pequeño, los hechos psicóticos y el gusto por la música de rock. Él había prestado estas características para cobrar vida al personaje principal. De igual manera, varios de las personas que se presentan en este libro, Mario los conoció en toda su vida. En este libro, un joven conocido como Loco Tafur se encuentra en la cárcel. Allí lleva en una libreta escritos sobre los acontecimientos de su vida, con el propósito de recordar la razón por la cual cometió el acto del homicidio. En su juventud empieza a enfrentarse con un trastorno donde lo lleva a ver visiones que reflejan una vida contraria a lo que es la suya. La novela no solo gira en torno a él, sino también alrededor de las personas que conoce Tafur en barrios marginales, porque siente una tranquilidad en la convivencia con ellos. El análisis que les presentaré está distribuido de la siguiente manera: en los personajes, el lugar, el uso gramatical y léxico, la posición del autor, el aspecto sociocultural y hechos sociales que fueron en relación en la época que fue escrito con la actualidad. Comenzaré con un fragmento de una conversación que decía, 2 puntos. Necesitaba hablar con alguien. Continuó. No quería encerrarme en el cuarto, como siempre, y llorar sola, amargada como si fuera un ser de otra especie. A partir de esto y otros fragmentos donde reflejan situaciones de dolor, se logra inferir que el ser humano depende de otras de algún modo. La historia principal se sitúa en el centro de Bogotá, a partir de situaciones atroces donde el autor tiene el propósito de reflejar la cruda realidad de nuestra ciudad, como se mencionaba anteriormente. Al usar Bogotá en el relato de un asesino, más explícito su propósito. Lo cito, 2 puntos. Yo quería ir definiendo un concepto de belleza que pasara por ese hecatombe social, que aprendiera el caos y la inestabilidad. Una belleza dolorosa, molesta, difícil. En la organización de la novela intervienen algunos aspectos que facilitan la comprensión del lector, como lo son la narración en primera persona, al usar diálogos y el lenguaje de vulgarismo que suele cautivar a un lector más juvenil. Esta lectura no se considera agotadora por el hecho de abordar pocas descripciones a comparación de Gabriel García Márquez. Este relato tiene un ritmo rápido porque suceden muchos acontecimientos en la vida de Tafur y por los signos de puntuación que suele usar Mario Mendoza. En el contexto sociocultural se menciona hechos de pederastia por la iglesia, abuso del poder para posicionarse en un gran puesto bajo la necesidad de contactos, la discriminación de estatus y grado de educación,
A pesar de ser un relato de hace varios años, no es muy distinto a la actualidad. Del mismo modo, no se observa una acción frente a estas injusticias. De este libro me queda decirles que mi perspectiva hacia el entorno cambió, porque veía cómo personas de un mundo surrealista muestran una belleza temporal. También, este libro logra cautivarme por la forma en la que narra, pero del mismo modo no me agrada la insensibilidad del personaje principal. Pero pienso que realmente es un buen escritor, no solo por los premios que ganó, sino porque ha generado dos sentimientos al mismo tiempo, de odio y reflexión. Para finalizar, quiero sugerirles que lean este libro y que al llegar al último capítulo pongan la canción de Loco de mi Prof. Lo transmitirá a la acción atroz del loco Tafú. Para finalizar, la comparación o esa asemejanza que se le da a los libros es una trilogía. ¿Qué es una trilogía? Es básicamente la unión de 3 libros, como su nombre lo indica, que comparten una única lógica, comparten un tema en común. ¿Cuál es ese tema en común y cuáles son los libros en este caso para Mario Mendoza? Bueno, comenzamos con Relato de un asesino, pero Relato de un asesino fue un año antes de la publicación de Satanás. Entonces, Relato de un asesino tuvo que tener una base si decimos que Satanás fue el libro con quien se terminó la trilogía. Pues su libro base fue Scorpio City. Scorpio City fue la base para crear el libro Relato de un asesino. Pero Relato de un asesino termina la trilogía, como anteriormente lo habíamos dicho, con Satanás. En ambos se comparte una temática en común, pero ¿cuál es esa temática que se comparte en estos 3 libros? Pues primero, los personajes sufren un destino inesperado. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que les sucede en sus vidas? Bueno, en cada libro se relata de una manera diferente en la cual los personajes siguen o toman rutas diferentes o tienen pensamientos diferentes, pero comparten la misma idea de cambiar un destino. Pero, ¿cuál es ese destino? Si solo es una relación, ¿qué más relación puede haber? Pues la segunda relación entre sus libros es la belleza entre la vida y la muerte. Eso se da en la trilogía de los libros de Mario Mendoza. Entonces hacen una comparación entre lo bueno y lo malo. Lo bueno está lo religioso, lo bondadoso, lo humilde, cada una de las cosas que les denominamos virtudes. Pero en lo malo está lo repugnante, lo mundano, el dolor, la impureza. Hay demasiadas cosas en las cuales podemos compartir diferencias entre lo bueno y lo malo para el libro, la trilogía de los libros de Mario Mendoza. Recordemos que no estamos contando la historia del libro, solamente se termina un capítulo más por aprender. No termina la historia aquí. Los capítulos tú los puedes construir. En ambos libros se destaca la desagradable vida que se vive en Bogotá, toman algunos hechos basados en la vida real y resaltan en los personajes de Tafú y Campolías las distintas formas de matar que son reflejos de un aprendizaje en el Medio Oriente. Mario resalta la descripción literaria en sus personajes y en la parte léxico-gramatical es muy común el uso de diálogos con el fin de que el lector se incorpore en la historia. Todos los libros de Mario se relacionan en contar una historia diferente de Bogotá y en la mayoría de veces el desenlace tiende a ser el mismo. Satanás es una historia basada en hechos reales, mientras que Relato de un asesino la mayoría es ficticio.